¿Qué tal, compañeros? Pues nosotros somos el equipo número 2 y les vamos a comentar el tema de estudios hidráulicos hidrológicos en puentes. Bueno, pues para no hacerlo largo, nuestro equipo está conformado por los compañeros que se encuentran en esta diapositiva. Vamos a hablar un poco acerca de normas de la SCT para el estudio hidráulico hidrológico para puentes. Tenemos que el estudio hidráulico hidrológico que proporciona al proyectista los datos hidráulicos requeridos para el diseño estructural de un puente es el conjunto de trabajos de campo y gabinete que definen su diseño hidráulico, estableciendo las longitudes mínimas de una estructura, de sus claros, así como el espacio libre vertical mínimo que ha de dejarse entre el nivel de aguas de diseño y el lecho inferior de la superestructura. Comprende la recopilación de información fisiográfica e hidrológica, el reconocimiento de campo, levantamiento topográfico, el procesamiento de la información y los análisis hidrológicos e hidráulicos, que es de lo que trata esto. Vamos a hablar de 6 normas en total, siendo la primera la que engloba gran parte de estas otras 6. Vamos a comenzar con la NPRY CAR 106-00218 del libro de proyectos, que es del tema carreteras y que viene contenido en la parte de estudios. Bueno, como contenido esta norma nos trae los criterios generales para ejecutar los trabajos de campo necesarios para la elaboración del estudio hidráulico hidrológico para los puentes que realiza la SCT, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, con recursos propios o mediante un contratista de servicios. Hablemos un poco del reconocimiento de campo. De lo que se trata esto es de recabar los datos que sean útiles para determinar las características fisiográficas y en su caso hidrológicas de la cuenca, conocer el comportamiento histórico de la corriente natural y programar los trabajos de campo para el levantamiento topográfico. Este reconocimiento será realizado por un especialista en hidráulica con conocimientos de topografía. Para hacer este reconocimiento de campo tenemos que tener ciertas consideraciones. Una de ellas es corroborar la información disponible. Debido a la información que vamos a recabar, normalmente se genera con mucha anterioridad respecto al momento en el que se ejecuta el estudio. Es necesario verificar, entre otros, los siguientes aspectos, los cuales pueden influir en la determinación de las características de la cuenca. Pues estas características son la información contenida en las cartas topográficas. La siguiente característica es que la edafología, el tipo y uso del suelo, el tipo y la densidad de la vegetación continúen como se marca en estas cartas topográficas. Y el siguiente es que durante el lapso que se abarquen los registros, que en este caso se obtendrán de las estaciones hidrométricas, pluviográficas y pluviométricas, no se hayan realizado obras tales como presas, bordos, desvíos, encauzamientos, etcétera, los cuales pueden alterar pues estos registros. La siguiente consideración es la obtención de datos de campo. Durante el reconocimiento de campo y particularmente cuando no exista o sea deficiente la información fisiográfica, como se puede dar el caso en muchísimos rincones de nuestro país, la información fisiográfica e hidrológica disponible o en el caso de que dicha información haya sufrido alteraciones respecto a que se hubiese construido una obra y haya alterado estos registros,
vamos a recabar, entre otros, los siguientes datos: tipo, magnitud y causa de las alteraciones topográficas que influyan en los escurrimientos, asentándolas en las cartas topográficas, en fotografías aéreas o en imágenes satelitales, ya sea en forma de croquis, en planos, bueno, etcétera. Las alteraciones y sus causas, incluyendo cualquier cambio en las características de los suelos y materiales superficiales del terreno. También el tipo, densidad y alteración de la vegetación dentro de esta cuenca, registrándolo, como ya lo dijimos, en las cartas edafológicas. El tipo, la geometría, las dimensiones, ubicación y funcionamiento de las obras construidas dentro de la cuenca que influyan en el funcionamiento hidráulico. Tipo y dimensiones de los cuerpos flotantes de la corriente, generalmente constituidos por los árboles de la cuenca, sobre todo los cercanos al cauce, para fijar una longitud mínima de los claros del puente. La siguiente de las consideraciones es la programación del levantamiento topográfico. Durante el reconocimiento de campo se tienen que programar trabajos para el levantamiento, atendiendo los siguientes aspectos: para determinar las dimensiones del área por levantar, longitudes de los perfiles para la pendiente geométrica o en este caso hidráulica y de construcción, así como la ubicación de secciones hidráulicas tomando en cuenta la elevación del agua. Y los aspectos son los siguientes: cambios de dirección del cauce. Para cauces con llanuras de inundación o con inestabilidad y o erosión en sus márgenes, conviene que el levantamiento topográfico comprenda los cambios de dirección que presente la corriente en una distancia tal que permita definir las obras auxiliares. La ubicación de secciones hidráulicas. Estas se ubican de preferencia en los tramos rectos del cauce, en estudio donde la sección y pendiente sean sensiblemente uniformes. Ahora hablaremos un poco del levantamiento topográfico. La ejecución de estos estudios hidráulico-hidrológicos para puentes, el ingeniero o el contratista de servicios ejecutará el levantamiento topográfico atendiendo los siguientes aspectos. El primero de estos es el personal y equipo de topografía. Para el levantamiento topográfico se tienen que cumplir los siguientes requisitos: que el personal sea especializado en la realización de este tipo de estudios y el responsable técnico, ya sea un ingeniero, topógrafo, civil, etcétera, sea igualmente un especialista en hidráulica con vastos conocimientos en topografía. El eje de proyecto de la carretera. El eje de proyecto de la carretera en el área por estudiar se replantea y nivela como se indica a continuación. El replanteo del eje de proyecto. Con base a las referencias topográficas establecidas en el proyecto geométrico de la carretera, se replantea el eje de proyecto de la carretera, indicando con estacas las estaciones cerradas cada 20 metros y mediante trompos con tachuela los puntos singulares como los de inflexión, principio de curva, término de curva, así como los puntos sobre las tangentes, entre otros puntos, en una longitud mínima de 300 metros a cada lado de los probables apoyos extremos del puente. En el caso del cruce de barrancas profundas, el replanteo se limita a una distancia de 100 metros más allá de las intersecciones de la subrasante del producto geométrico con el terreno natural o línea de paso. La siguiente de las consideraciones es la nivelación del eje de proyecto. Para obtener
datos que permitan elaborar los planos de perfil de construcción y perfil detallado del estudio hidráulico hidrológico para puente. Se replantea el eje de proyecto de la carretera conforme a lo indicado en las cláusulas anteriores que ya fueron mencionadas. Y a partir de los bancos de nivel considerados en el proyecto geométrico, se nivela obteniendo las elevaciones con aproximación al centímetro y comprobación de ida y vuelta de todos los quiebres del terreno natural, de las estaciones cerradas cada 20 metros y de los puntos singulares como los de inflexión, principio de curva, término de curva, así como los puntos sobre la tangente, como ya lo habíamos mencionado en el replanteo del eje. Solo que en este caso es una consideración para la nivelación del eje. Lo siguiente es la poligonal de apoyo. Se trazan y nivelan con comprobación de ida y vuelta poligonales de apoyo sustentadas en el eje de proyecto de la carretera, de forma que la topografía que se levante cubra aguas arriba y aguas abajo, longitudes tales que permiten definir la dirección de los escurrimientos, el esviajamiento del puente, la probable ubicación de sus apoyos y, en su caso, las obras auxiliares. Y para esto debemos tomar en cuenta las siguientes consideraciones. Las poligonales se tienen que extender como mínimo hasta 150 metros aguas abajo y 500 metros aguas arriba del eje del trazo. En el caso de cauces con inestabilidad y erosión en sus márgenes, las poligonales se prolongarán lo necesario para que el levantamiento topográfico comprenda los cambios de dirección que presenta la corriente, en una distancia que permita definir las obras de protección y encauzamiento. En ríos con llanuras de inundación muy extensas de más de 1 kilómetro de ancho, las poligonales se prolongarán aguas arriba hasta la distancia necesaria para poder definir la tendencia del escurrimiento que pueda afectar al puente, y aguas abajo hasta 200 metros, siendo recomendable complementar la topografía con la fotointerpretación de fotografías aéreas o la interpretación de márgenes satelitales. En cauces con ancho mayor de 200 metros, las poligonales se trazan en ambos márgenes. La siguiente consideración se refiere a las secciones topográficas. Mediante las secciones topográficas que se indican a continuación, se levantan y nivelan todos los quiebres notables del terreno, ubicando las construcciones, colindancias, postes y cableados, torres de alta tensión, ductos superficiales y subterráneos, obras existentes, arroyos, vías de comunicación o cualquier otro elemento que sea de interés, indicando los nombres de las vías de comunicación. Las secciones topográficas para la planta general. Las secciones se trazan normalmente en dirección al escurrimiento, sustentadas en los puntos que con tal propósito se hayan señalado con estacas sobre las poligonales de apoyo, como lo indicamos anteriormente, y cubriendo el ancho del cauce hasta 30 metros como mínimo, más allá de las trazas con el terreno natural del nivel alcanzado por el agua en el cauce durante el creciente máximo del cual tengamos datos. Ahora, las secciones topográficas para la planta detallada. Las secciones topográficas para la planta detallada se trazan paralelas al eje del proyecto de la carretera, sustentadas en los puntos que con tal propósito se hayan señalado con estacas sobre poligonales de apoyo, igualmente como ya lo hemos mencionado anteriormente. Deben cubrir una superficie rectangular con un largo en la dirección longitudinal de dicho eje de 30 metros como mínimo.
más allá de las trazas con el terreno natural del nivel alcanzado por el agua en el cauce durante la creciente máxima que tengamos registrada. Ahora bien, las pendientes geométricas o hidráulicas. Para determinar la pendiente hidráulica media del cauce en estudio, con propósito de definir el caudal que escurre por él y, si los tirantes de agua lo permiten, se levanta el perfil del fondo por el eje del cauce, que determina la pendiente geométrica, o, en el caso de cauces con tirantes de agua importantes, el perfil de la superficie del agua. Al realizar el estudio, lo podemos definir como la pendiente hidráulica considerando lo siguiente: el trazo y nivelación del perfil para la pendiente geométrica o hidráulica se realiza siguiendo el sentido general del escurrimiento creciente máximo extraordinario, desde 200 metros o 2 veces el ancho del cauce. En la confluencia de dos escurrimientos se levantan perfiles para pendientes geométricas de cada uno de ellos y del cauce principal aguas abajo de la confluencia. Por su parte, si la pendiente geométrica resulta igual al 2% o menor, se determina la pendiente hidráulica media, la cual ya viene indicada en una tabla en la norma siguiente, de la cual les hablará mi compañero. Por su parte, las secciones hidráulicas se trazan 3 secciones hidráulicas como mínimo, sustentadas en la pendiente geométrica en el caso de cauces secos, o en las poligonales de apoyo en el caso de cauces con agua. Una aguas arriba, otra en el cruce del cauce con el eje del proyecto de la carretera, y la última debe ser aguas abajo, separándolas una de otra con una distancia de aproximadamente 4 veces el ancho del cauce, excepto cuando se trate de un canal recto con pendiente, sección y rugosidad uniforme. En cualquiera de estos casos debemos tomar en cuenta las siguientes consideraciones. Las secciones hidráulicas se trazan normales a la dirección del escurrimiento y se extienden hasta 30 metros más allá de las trazas con el terreno natural del nivel, alcanzando por el agua en el cauce durante la creciente máxima de la cual tengamos registro. Cada sección hidráulica se debe dividir en tramos, atendiendo a las diferentes características de la vegetación, de los materiales que constituyen el cauce y los tirantes del agua. Por último, de estas consideraciones tenemos el levantamiento de puentes sobre el cauce en estudio. Debemos investigar la existencia de puentes construidos sobre el cauce en estudio que, por sus condiciones hidráulicas y topográficas semejantes a las del sitio donde se construirá el nuevo puente, puedan construir modelos hidráulicos a escala natural, siempre y cuando entre ellos y el puente en proyecto no se encuentre afluente importante. Y para terminar esta norma, vamos a hablar de los planos de levantamiento topográfico. Con base al proyecto geométrico, la información de campo obtenida durante el reconocimiento de campo y el levantamiento topográfico, conforme a lo que hemos venido señalando, ya sea el ingeniero o el contratista, deberá elaborar los planos para dejar bien plasmado todo el trabajo anterior, los cuales van a ser el plano de planta general, planta detallada, perfil de construcción, perfil detallado, pendiente y secciones hidráulicas, puente sobre el cauce en estudio y, por supuesto, su croquis de localización. Por mi parte sería todo, compañeros. Gracias.